Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga, pero muy bienvenidos a Vida para Todos desde San José, Costa Rica. Federico y Flor compartiendo, como cada día, una palabra del Señor para su corazón. Queremos que esta tarde bendecir a los amigos que nos acompañan, darle gracias por la gratísima compañía que tienen para con nosotros al acompañarnos en nuestro canal en Facebook en vivo, ¿sí? Federico Núñez, gracias por acompañarnos en nuestro canal en Facebook, aquellos que siempre nos miran en vivo en este canal. También gracias a nuestros suscriptores allí en nuestro canal de YouTube, Vida para Todo Costa Rica o Vida para Todo Federico Núñez Pastor. Usted puede buscar allí en YouTube, toque la campanita y queda suscrito, y cuando subamos un video, pues usted será notificado de ese video. Recordamos también que damos gracias a Dios porque este mes, el mes de mayo, estamos llegando a las 400 emisiones de nuestro canal Vida para Todos, ¿sí? Ya vamos a superar el año, estamos superando el año, así que damos gracias a Dios por esos 400 programas que vamos a celebrar allá por el 20-21 de mayo. Estaremos haciendo una celebración especial para ese día, así como lo hacemos siempre, cada 100 programas estamos haciendo una celebración especial. Damos gracias a Dios por los amigos que nos acompañan, damos gracias a Dios por todos los que nos apoyan con oración, los que nos apoyan también económicamente. Muchas gracias al Señor por cada uno. Y si usted todavía no lo está haciendo, pues ore por nosotros. Necesitamos de su ayuda espiritual, de su oración, más en esta época todavía. Amén. Oramos también por aquellas personas que están con problemas de salud. Damos gracias a Dios por aquellos que han tenido complicaciones y estamos orando por ello, que el Señor bendiga su vida y les levante en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Damos gracias al Señor por esas personas que están allí levantándose, por aquellos que también oramos por aquellos que han perdido sus seres queridos y oramos por aquellos que están hoy también en necesidad. Sí, oramos por pastores y pastoras que están pasando una situación crítica en este momento. Muy bien, damos gracias al Señor por esto. ¿Qué les parece? Saludamos a algunos amigos. A ver quiénes son los amigos que tenemos acá. Vamos a saludarlos ya rapidito. Saludamos aquí, apenas hagan en pantalla. Saludamos a Isela María Harley Chinchilla. Bien, así Isela siempre nos está mirando, un gran cariño para Isela. Para Marcos Peloso, para Gladys Gillian, sí, un gran abrazo para ella. Para Faba Lauro Sale, Alfredo Marciano Silva, allí en Buenos Aires. Cameron Ferreira, también en Buenos Aires. Daniel Doval, tenemos a Soledad Flores Godínez, a Hilda Quesada Sanabria, al pastor Silvano Cáceres, a María Julia Coma, sí, un gran cariño para ella, para Cristóbal Hernández Zamora allí en Tandil. ¿Para quién más? Para Florencia Núñez, mi hija, sí, un besito para ella. Para Sandra Palacio, también un cariño grande para Sandra allí en Santiago de Chile. Para nuestro gran amigo Bernardo Lara Flores. Para mi nuera querida Camila Firma Paz. Para Soledad Ferreira y todos aquellos que miran pero no nos mandan ni una carita, ni una manito, nada, pero les mandamos un cariñoso saludo de cualquier manera. Sabemos que están del otro lado, ¿no? Sabemos, ¿no? Porque lo vemos, sabemos porque están ahí, sabemos que están mirándonos y les agradecemos de corazón por esa gratísima compañía que tienen para con nosotros. Amén. Vamos a la palabra de Dios después de este largo saludo de hoy, ¿no? Vamos a hablar un poquito hoy, quiero reflexionar un poquito acerca de la obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Creo que cuando hablamos de la obediencia a Dios, tenemos que pensar que tenemos que obedecer a Dios en primer lugar por ser quien es, porque es Dios, ¿no? No tenemos que obedecer a Dios porque es uno más, tenemos que obedecer porque es Dios, y Dios es sobre todo. Ahora, el temor de Dios está directamente ligado a la obediencia, directamente enlazado con la obediencia. Si vamos a hablar de obediencia a Dios, si vamos a hablar, de temor de Dios, tenemos que hablar de obediencia a Dios. Un ejemplo de la Biblia es cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a la voz del Señor, que Dios le había dicho que sacrifique su único hijo, ¿no? Que había esperado por tanto tiempo. Y allí en Génesis capítulo 22
el ángel le dice estas palabras: porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿No? Esto le dijo el ángel. Dice, ya conozco. Fíjense cuál fue el análisis que hizo Dios. Envió al ángel a decirle a Abraham cuál fue la razón por la que paró el cuchillo de Abraham. La razón por la cual Dios paró el cuchillo de Abraham es que él no temía tanto matar a su hijo. No temía tanto, ¿no? Lo que más temía era desobedecer a Dios. Él temía la desobediencia a Dios y por eso el ángel le dice, ya conozco, ¿no? Es decir, todo el cielo sabía que Abraham era obediente y esa es la razón que manifiesta el ángel, ya conozco que temes, ¿no? No le dice el ángel a Abraham, ya conozco que lo ibas a hacer, yo conozco que tenías decisión, no, le dice, yo conozco que tienes temor de Dios, que temes a Dios. Esas fueron las palabras exactas. Yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. A menudo, o normalmente uno suele escuchar a veces, ¿no? Testimonios de personas que hablan acerca de este tema, como este otro. Nos dice, Dios me habló, algunos dicen, Dios me habló, pero yo no obedecí. Bueno, eso revela total falta de temor a Dios, ¿no? Total falta de temor a Dios. Entonces, otras veces otra persona dice, yo escuché la voz de Dios, pero bueno, una semana más tarde o un año más tarde, Dios me vino y me habló y después tampoco obedecí, ¿no? Tampoco obedecí. ¿Sí? Es decir, Dios le habló un momento, lo dejó pasar, Dios le habló otra vez y lo volvió a dejar pasar y otra vez hablamos de desobediencia, ¿no? También están estas personas que dicen, bueno, Dios me habló y la verdad es que estaba indeciso, pero finalmente cedí a lo que Dios quería y está bien, ¿no? Está bien, estoy bien con Dios. Pero estos tres testimonios de lo que la gente dice más o menos acerca del temor de Dios es que estos revelan la falta de temor de Dios. Es decir, personas que dicen, oí la voz de Dios pero no le hice caso, oí la voz de Dios pero la segunda vez, bueno, tampoco le hice caso, ¿no? Y dice, oí la voz de Dios y después de discutir un tanto con Dios, le hice caso, pero también revelan, los tres casos revelan falta de temor de Dios, ¿no? Si uno mira un poquito, para poner otra ilustración, otro ejemplo, cuando los marineros del barco que iban rumbo a Tarsis, ¿sí? Recuerdan, en ese barco iba Jonás, y Jonás estaba huyendo, en vez de ir hacia un lugar, hacia el punto donde Dios le había dicho, él toma un barco y se dirige en sentido contrario y se va a Tarsis. Y cuando se desata la tormenta, los marineros que iban en el barco le preguntaron a Jonás cuál era su ocupación, de dónde venía, cuál era su nacionalidad. Jonás responde de esta manera, soy hebreo y temo a Jehová. Esto es todo un chiste lo que dijo Jonás, ¿no? Soy hebreo y temo a Jehová, ¿no? Ese es como un cristiano que dice, voy a la iglesia, sí, y temo a Dios, pero hago lo que quiero. Es más o menos lo mismo. No más o menos, es lo mismo, ¿no? Jonás dice, yo soy hebreo y temo a Dios, ¿no? Hoy decimos, yo soy cristiano y temo a Dios, pero estoy haciendo mi voluntad. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿no? La falta de temor a Dios es algo tan, ¿cómo diríamos? Tan palpable en algunos casos. Tan palpable, ¿no? Se puede percibir en las acciones, en las palabras, y era evidente que Jonás era desobediente, porque en vez de dirigirse, como dije, hacia Nínive, donde Dios le había dicho, él se estaba dirigiendo en el sentido contrario. Deliberadamente él tomó otra dirección. Sin embargo, en ese barco hay algunas cosas interesantes lo que suceden allí, porque los marineros manifestaron cierto temor genuino ante la reacción del testimonio de Jonás de desobediencia, ¿no? Fíjense lo que dice Jonás 1:14. Las terribles palabras que se hablan allí, cuando los marineros que tienen temor de lo que está sucediendo y dicen, yo soy hebreo y temo a Jehová, pero estoy yendo para otro lado, ¿no?
ellos mismos, la gente, los marineros que iban en ese barco, empiezan a clamar y dicen esto: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este desobediente, debería decir ahí, ¿no? Por la vida de este... Fíjense que la desobediencia de Jonás, por falta de temor de Dios, puso en peligro la vida de otras personas. Y esto es todo un tema. Esto es todo un tema, ¿no? Habría que detenerse aquí y hablar de este asunto, que cuando nosotros no obedecemos por falta de temor, ponemos en peligro a veces el matrimonio, ponemos en peligro la familia, ponemos en peligro los hijos, las hijas, ponemos en peligro la iglesia, ponemos en peligro el ministerio, nuestra salud, nuestra economía, ¿no? Todo ponemos en peligro. ¿Por qué? Cuando uno está manifestando falta de temor y el resultado, uno está manifestando desobediencia, ¿no? Que es el resultado de la falta de temor. Ahora, estos hombres dijeron, te rogamos ahora, dicen a Dios, ¿no? En esta versión, te rogamos, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has hecho como has querido. Es decir, Dios estaba tratando con Jonás, pero a la vez estaba también involucrada esta gente, porque esta gente estaba ahí en ese barco, ¿no? Como diría el dicho, sin comerla ni beberla, estaban en el medio. En medio de esta situación, Dios estaba tratando con Jonás una situación de desobediencia por falta de temor, y estos hombres quedaron involucrados en medio de ese asunto, en ese remolino de desobediencia que tenía Jonás. Ahora, la Biblia dice que luego del trato que Dios tuvo y que luego que aquellos hombres arrojaron al agua a Jonás, ¿no? Dice que aquellos hombres temieron a Dios con gran temor. Temieron a Dios con gran temor. Qué lindo, ¿no? Un hombre que debía temer, quien debía temer no teme, pero aquellos que no sentían temor y que no sabían de Dios ahora, ellos saben de Dios y sienten temor. Dice, y ofrecieron a Jehová e hicieron votos. ¿Sí? Ofrecieron sacrificio e hicieron votos al Señor, ¿no? En otras palabras, para decirlo, si fuera un poquito más contemporaneizado, diría, aquellas personas se arrepintieron y se convirtieron. Se arrepintieron y se convirtieron. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Lo que causa el temor de Dios, el temor de Dios. Jonás tuvo que aprender a través de una serie de experiencias amargas, que las consecuencias de la desobediencia son mucho más duras que el hecho de obedecer. Una vez se piensa, obedecer va a ser duro, obedecer va a ser complicado, obedecer va a ser difícil, pero las consecuencias de la desobediencia son mucho más graves, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta esto, que Dios nos ha dado su gracia, su inconmensurable gracia, su inmensa gracia, su grande gracia, ¿sí? La cual nos capacita para obedecer y no caer en el error de falta de temor a Dios. Tenemos que obedecer a Dios por entender quién es Él, con quién estamos tratando. A veces hay cristianos que no entienden con quién está tratando. Van, juegan al cristiano, juegan a esto, juegan a aquello. Es como un club, dice, no pasa nada, Dios no ve, Dios no contesta, Dios no se manifiesta. Parece que no se da cuenta Dios que yo estoy pecando, que deliberadamente estoy haciendo esto. Y no nos damos cuenta que Dios finalmente va a reaccionar. Dios va a reaccionar. Y Dios reaccionó con Jonás. Eso demuestra que Dios reacciona a la falta de temor, irreverente, como en este caso de Jonás, que se fue para otro lado. Aunque luego Jonás se arrepintió dentro del estómago del gran pez, y Dios lo libró, ¿sí? Entonces ahí
adentro del pez, cuando Jonás empieza a reflexionar sobre su vida, porque aún dentro del pez él podía pensar y podía estar madurando allí lo que estaba sucediendo, Jonás manifiesta ahora temor genuino del Señor, y el temor genuino del Señor le hace reaccionar correctamente. Cuando hay temor de Dios, uno reacciona correctamente. Cuando no hay temor de Dios, uno no reacciona. Cuando hay temor de Dios, uno hace caso a lo que Dios dice. Cuando no hay temor de Dios, uno no hace caso a lo que Dios dice. Cuando hay temor de Dios, uno va en dirección a lo que Dios te dice que vaya. Cuando no hay temor de Dios, uno va en sentido contrario a lo que Dios nos está indicando. Por eso es importante tener temor de Dios. Por eso es importante, ¿no? Porque realmente necesitamos saber con quién estamos tratando. Tienes que saber con quién estás tratando. El Dios con el que estás tratando no es un diosito, ¿no? No es un diosito. Cuando nosotros nos arrepentimos, termino la historia de Jonás. Jonás, cuando se arrepintió y decidió obedecer, él se fue en la dirección que Dios le había indicado. Ahora sí tomó la dirección correcta. Él tomó la dirección a Nínive para cumplir la misión que le había sido encomendada. Ahora, cuando nosotros nos arrepentimos, y aquí vengo al punto, cuando nosotros nos arrepentimos del pecado, entonces experimentamos la verdad de lo que dice el Salmo 130. El Salmo 130 dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Se dice, cuando Dios mira el pecado, ¿quién es capaz de mantenerse en pie delante del Señor? Pero en ti, dice el salmista, en ese mismo Salmo 103, dice, 133, dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Es decir, cuando Dios nos perdona, tenemos que decir, Señor, eres tan grande, eres tan poderoso, eres tremendo, Dios, que tú mereces que yo te haga reverencia, que yo reconozca quién eres, realmente quién eres tú. Cuanto más tiempo tomemos para estudiar el carácter de Dios en su palabra, aunque sea faceta por faceta, tanto más Dios se nos va a revelar. Y vamos a entender la necesidad del temor de Dios. Mientras más profundo sea el entendimiento que tengamos de su justicia, de su conocimiento, de su sabiduría, de su fidelidad, de su amor y de su poder, más fácil va a ser obedecerlo. Más fácil va a ser obedecerlo. Necesitamos profundizar. Vuelvo a reiterar esta parte. Necesitamos profundizar el entendimiento, la comprensión que tenemos acerca de quién es Dios y con quién estamos tratando, ¿no? Estamos tratando con un Dios justo, con un Dios 3 veces santo, con un Dios omnipotente, omnisciente, ¿sí? Tiene todos los ovnis juntos, ¿no? Él es poderoso, Él lo sabe todo, Él lo ve todo, lo conoce todo. Estamos tratando con ese Dios. No debemos pensar que estamos tratando con alguien menor, de menor talla. Él es Dios sobre todo. El temor en nuestra vida tiene que ser algo importante. Por eso, querido amigo, hoy te animo a que tengas temor de Dios. Obedece al Señor. Si hace tiempo que Dios te habló, pues no te retrase más. Comienza a obedecer. Manifiesta temor de Dios. Si ya Dios te ha hablado varias veces y aún sigues allí rebelde contra esa voz, ya no seas más rebelde. Vuélvete a Dios, arrepiéntete y dile, Señor, ahora entiendo que tengo que tener temor de Dios porque sé con quién estoy tratando. Y si Dios te ha hablado y tienes comprensión, entendimiento, no tardes, ya, hoy, tienes que decirle, Señor, aquí está mi vida, estoy listo, estoy dispuesto, estoy como dijo Isaías, heme aquí, Señor, yo iré. Recuerda, obedece a Dios por ser quien es. Dios es eterno, es poderoso, es santo, es genuino, es bueno, es misericordioso y es mi Padre y es tu Padre. Obedécelo por eso y te irá bien en tu vida. Que Dios te bendiga. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana nos volvemos a encontrar en este mes de mayo. Sí, aquí, en Vida para Todos, desde San José, Costa Rica. Bendiciones.
Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.